quedan pocos registros de la llegada a Venezuela de la máquina para amarrar hallacas en el siglo XVI. El dispositivo original, encargado por el rey Felipe II al relojero e inventor llamado Januelo Turriano, llegó a las costas de La Guaira en la década de 1570. Se exhibió por primera vez en el arzobispado de Caracas. El autómata de 15 pulgadas de altura de Turriano funciona con un resorte enrollado y utiliza una variedad de levas y palancas de hierro para moverse sobre 3 ruedas pequeñas ocultas debajo de su túnica. Los pies artificiales suben y bajan para imitar el caminar. Los ojos, labios y cabeza del autómata se mueven con gestos realistas que impresionan a la Caracas de esa época. El rostro y vestimenta, que asemejan al de una cocinera mulata, impresionan a todos los presentes por su apariencia. A la orden del operador enviado desde España, que activa unas manivelas, las manos toman una hoja de plátanos que contiene masa de maíz y carnes de caza y de granja, para hábilmente tejer un cordel alrededor, formando una estrella. Esa misma noche, un grupo de desconocidos encapuchados entran al arzobispado y luego de gritar consignas contra las máquinas y a favor del movimiento venezolano de resistencia a la innovación, queman el lugar completo, muriendo únicamente el joven cuidador, de sacar la enorme figura de casi 2 toneladas de las llamas mientras ésta seguía amarrando hallacas. Deadlines. 15 minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Es un podcast producido por don Daniel Vargas para la Fundación Tigre Notor. Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad del autor y los invitados. No necesariamente representan la opinión de la Fundación. En la época de la Revolución Industrial, cuando se empezó a hacer todo este proceso de industrialización de la producción en masa, en un movimiento en contra de todo este peo que se conoció como el ludismo, con L, y básicamente eran seguidores de un tal Ned Ludd, que al final fue un personaje ficticio o no se tiene verdaderas pruebas de que hubiese existido. Entonces, antes de hacer un resumen de eso, me inventé mi propia historia también al principio, que pudo haber sido real, no sé. Pero lo cierto es que el ludismo, que se aplica en algunos casos a la gente que va en contra de una innovación de una forma muy radical. Casos que suelen aparecer recurrentemente cada vez que en distintas partes del mundo. Y un ejemplo que toqué en el capítulo anterior un poco, y ahorita vamos a hablar un poco más de la innovación en sí, y es la reacción negativa de un grupo de usuarios o de un grupo del público que percibe esa innovación como una cosa que tiene más riesgos que beneficios. Entonces, el beneficio y le da más hacia la parte del riesgo, inmediatamente dispara una alarma, y es un dispositivo de defensa normal o común en el ser humano, que le hace resistir a ese cambio o a esa nueva forma de muchas otras cosas. Tanto la adopción de una innovación como la resistencia a esta son caras de la misma moneda. Solemos encontrar ejemplos en los comentarios negativos de algunos usuarios cuando un producto tiene un cambio, por ejemplo en el caso más común de redes sociales o Facebook, cuando movieron por ahí el botón de favoritos de un lado para el otro, o de repente pusieron el IGTV y como no pegó ahora lo volvieron a quitar. Esta resistencia puede darse de 3 formas, o mejor dicho, tiene 3 niveles, que son posponer, oponerse o rechazar. Al posponer simplemente le damos largas a la adopción de la innovación, y esto corresponde, si han pillado por ahí alguna parte, a esta campana de la innovación, que es como una especie de la culebra que se comió el Principito, no mentira, la culebra que se comió un elefante. Y que te pone como que un público pequeño al inicio adoptando esa innovación, luego la gran masa y luego los que llegaron rezagados. Pero esa gran masa simplemente, y quizás se enteró al mismo tiempo que los que adoptan la innovación al principio, de la asistencia. Luego de que pospones, lo que queda es oponerse. Va a expresar ciertas inconformidades con
Deathline in 5 minutes. Más allá que el que pospone, que simplemente se va haciendo el loco, este ya va a dar argumentos en contra de esa innovación en particular. Si aún así la persona, al oponerse y al recibir un feedback de ese argumento que tuvo y en base a eso pasa al bando de los que adoptaron la innovación, esta persona ahora va a pasar al tercer nivel, que es el rechazo. Es el más básico, que es simplemente la queja o del boca a boca negativo. Ya llegas a ser un poco más militante en contra de aquello que consideras una amenaza al status quo que te representa. Acá ya es cuando entramos al terreno de los ludistas que mencionamos al principio de este audio. Básicamente esta persona va a tener argumentos radicales en contra de esto y va en un status quo o en unos valores que él tiene que están totalmente en contra de aquello, ¿no? o de aquellos que usan este otro método o producto o forma o manera. Y en este caso hay ejemplos muy sencillos como el de manejar automático sincrónico, y en el cual se asume como que manejar sincrónico tiene un mayor valor o mayor estatus por el hecho de ser un poco más complejo de hacer, ¿no? O de aprender. Sin embargo, son hasta más panitas los que discuten si es mejor sincrónico o automático que los que discuten si es mejor Illustrator o los otros programas que hay por ahí. Y todo esto es una justificación que da la persona porque aún no racionaliza o internaliza la razón o la evaluación que hizo respecto a complejidad y riesgos versus beneficios que le da ese cambio. Y como no lo tiene claro, lo justifica con otras razones o con otros argumentos, y entre ellos aparece este argumento de estatus basado en la complejidad o la dignidad que requiere el utilizar la solución anterior. Ojo, no siempre la innovación es mejor que lo que estaba antes, y eso es otro punto. La innovación en sí misma no siempre significa, o el cambio en sí mismo no siempre está justificado, ni tampoco está justificado siempre la innovación radical versus la innovación incremental, que es ir paso a paso iterando o mejorando un producto, una marca, un servicio, lo que sea. Y bueno, finalmente para el diseñador, el conocer esto representa una ventaja a la hora de proponer al usuario o al cliente las soluciones que él quiera ofrecer. Y es básicamente a la hora de hacer la propuesta pensar en cuál es el beneficio que tiene esta persona que va a recibir tu propuesta o la innovación que le estás ofreciendo respecto a su estado actual. Y ahí está la clave para que esta persona se convenza mucho más fácil de lo que tú estás desarrollando y lo que estás por mostrarle. Otro truco es recurrir a la innovación incremental y no a la radical. Es decir, no hacer un cambio grande de un solo golpe o muchos cambios de un solo golpe que asusten al usuario o al cliente, sino ir incrementando las mejoras etapa por etapa, sprint por sprint, poco a poco, es decir, en criollo, metiendo los dobladitos. ¿Qué ganamos con esto? Reducir el peso en la balanza que mencionábamos al fraccionarlo versus el beneficio. Entonces, para cerrar, no es algo totalmente negativo ni algo que se deba evitar o que se pueda evitar al 100%. La resistencia al cambio, la resistencia a la innovación son partes de estos procesos y depende de nosotros como agente de cambio o diseñador, como emprendedor o la persona que esté tratando de implementar una innovación o un cambio, el estar conscientes de la balanza que ocurre en la mente de la persona que va a ser la receptora de este cambio. Estos comportamientos nunca van a tener un final, por lo tanto este capítulo no tiene deadline, ya que cíclicamente se va a repetir la misma historia. Vamos a tener innovaciones o cambios tecnológicos, culturales o sociales, a los cuales ciertos grupos se sentirán felices de adoptar y otros no tanto, otros serán los locos y otros irán en contra de esas innovaciones. Deadline es una serie de audios que estoy produciendo. Mi nombre es Daniel Vargas, soy diseñador. Gracias por llegar hasta acá y nos vemos en una próxima edición.
Deathline now.